Bueno, lo que llamamos psicología crítica no es más que una de las maneras de relacionarse críticamente con la psicología. Uno puede relacionarse críticamente con la psicología sin hacer psicología crítica. Uno puede criticar a la psicología desde afuera, sin ubicarse como uno se ubica en la psicología crítica, al mismo tiempo dentro y fuera de la psicología. Entonces, voy a dar, para empezar, 14 razones por las que yo personalmente considero que hay que relacionarse críticamente con la psicología, o razones por las que yo me relaciono críticamente con la psicología. Y después pasaré a la cuestión más precisa de las razones por las cuales me relacionaría críticamente con la psicología desde la psicología misma, es decir, haciendo psicología crítica. Allá solo serán 4 razones. Va a ser una enumeración, espero que no se pierda la visión de conjunto debido a la enumeración. La primera razón para relacionarme críticamente con la psicología es porque tengo la convicción de que la psicología es criticable como tal, independientemente de sus diversas ramas, tradiciones teóricas, epistemológicas. La psicología como tal es algo que merece ser criticado. Como psicología en general, sin hacer distinciones en el interior de la psicología, basta que algo se llame psicología para que, según yo, merezca una crítica. Esa es la primera razón, es bastante general. La segunda razón, un poco más precisa, es porque pienso que la psicología debe ser criticada, porque suele cambiar al individuo para no cambiar a la sociedad, y a mí me parece que sería necesario cambiar a la sociedad. No pienso que vivamos en una sociedad que merezca preservarse a costa de cambios continuos en los individuos. No pienso que la sociedad esté tan bien como para preservarla tal como está. Entonces, esa sería otra razón por la que criticaría aquel dispositivo psicológico que con frecuencia y quizá siempre, desde cierto punto de vista, que siempre tendría como objetivo preservar la sociedad a través de cambios en el individuo, que son diferentes según las coyunturas históricas y los cambios con los que amenazan a la sociedad, desde luego. Tercera razón para criticar a la psicología, porque soy latinoamericano y percibo una estrategia culturalmente colonizadora en la psicología dominante en Latinoamérica. Una psicología, como ustedes saben, centrada en la falsa universalidad de un psiquismo que no es el latinoamericano, sino más bien el europeo, el norteamericano, el angloamericano, y en el que no hay lugar para aquellos elementos por los que se caracterizaría aquello que podríamos llamar un psiquismo latinoamericano, y que provendría de la herencia indígena y de nuestra historia particular, que es diferente de la historia de otros lugares del mundo. No hay cabida para eso en la psicología que solemos estudiar en Latinoamérica y por tanto esa psicología merece también ser criticada. Cuarta razón por la cual pienso que la psicología debe ser criticada, porque la psicología dominante, como ya lo observaba Ignacio Martín Baró, se concentra en lo que somos y no en todo lo que podemos llegar a ser, una vez que hayan terminado las condiciones en un horizonte utópico de opresión, represión, discriminación, colonización y neocolonización de los latinoamericanos. Puede haber un abismo entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, y ese abismo es el que se oculta, el que se pasa por alto cuando nos concentramos exclusivamente en lo que somos. Al concentrarnos en la realidad de lo que somos, aún suponiendo que la psicología se ocupara de lo que somos, aún suponiendo eso, al concentrarse en esa realidad de lo que somos, la psicología mantiene en vigor las condiciones que permiten que seamos aquello que somos, las perpetúa y favorece también que nos resignemos a ellos. Finalmente nos resignamos a lo que podemos ser bajo ciertas condiciones y no aceptamos la posibilidad de ser algo totalmente diferente bajo otras condiciones, ni siquiera es pensable en los marcos de la psicología actual. Quinta razón por la cual pienso que la psicología debe ser criticada, porque la psicología teórica existente solo describe y al describir reproduce lo que describe, reproduce el orden psíquico establecido, reproduce el sistema, y yo creo en la transformación del sistema. La transformación
no solo por sí misma, sino también como forma de conocimiento, como forma incluso teórica de conocimiento. Hay una teoría que se prosigue en la práctica, no hay que disociar la teoría de la práctica. Hay un conocimiento que solo se puede hacer en las calles, en las barricadas, en los movimientos sociales, hay un conocimiento de la realidad que solo se puede hacer actuando sobre la realidad, transformando la realidad, sumergiéndose en esa realidad. Y bueno, la psicología teórica separa tajantemente la teoría de la práctica, considera que la teoría termina cuando empieza la práctica y reduce la práctica a una simple aplicación de lo que se conoció en la teoría. Bueno, bien sabemos que la práctica puede continuar la teoría y a través de la práctica podemos descubrir algo, podemos elucubrar por los gestos, por las acciones, investigar a través de esas acciones, y bueno, eso es algo que no está muy claro para la psicología debido a esquemas epistemológicos bastante tradicionales y caducos en algunos casos. Hay cosas, entonces, como decía, que solo pueden conocerse al transformarse. Nunca se conoce también el mundo como cuando nos sumergimos en él para transformarlo. La transformación es una de las mejores formas de conocimiento y esta forma de conocimiento no existe como tal en la psicología. Sexta razón por la cual me relacionaría críticamente con la psicología. Voy a hablar ahora específicamente de la psicología aplicada, porque la psicología aplicada es una técnica en el sentido moderno del término, es decir, en ese sentido denunciado y repudiado por Heidegger en la cuestión de la técnica. Es una técnica que no permite la revelación de la verdad del sujeto, sino que busca provocar algo diferente de lo que es el sujeto. Encuentra en él categorías del DSM-4 o confirmaciones de teorías elaboradas en un ámbito experimental o puramente especulativo, en lugar de enfrentarse a la verdad del sujeto sin tratar de reducir a la verdad singular del sujeto en sus circunstancias específicas, en su coyuntura, en su momento histórico. En lugar de concentrarse en eso, y como diría Heidegger, esperar pacientemente a que se revele esa verdad, bueno, se provoca al sujeto para extraer de él una verdad totalmente diferente que no corresponde necesariamente, y bueno, podemos decir que necesariamente no corresponde a su verdad. Le falta paciencia a la psicología y le sobran prejuicios al acercarse al sujeto y le sobra precipitación para ver confirmados esos prejuicios. En lugar de esperar la revelación de la verdad del sujeto, habrá diferentes estrategias de normalización y de negación de lo que es cada uno. En lugar de esta técnica moderna, yo preferiría la verdadera técnica, la paciente, la reveladora, la no adulteradora, y no sé cuál sea su opinión, pienso que actualmente no existe eso en la psicología. Séptima razón para relacionarme críticamente con la psicología, porque pienso que la psicología debe ser criticada para tener ocasión de refutar la crítica, defenderse, justificarse, dar razón de su existencia, pero también para superar lo criticable, rectificar sus errores, mejorarse. La psicología es perfectible y es por esto que necesita la crítica. Ese es un argumento que podría utilizar para los defensores a ultranza de la psicología. Bueno, la crítica les conviene a ustedes mismos, pueden mejorar aquello en lo que creen a partir de la refutación de lo que estoy criticando. Demuéstrenme que no es cierto lo que critico y esa demostración servirá para consolidar su teoría. Octava razón para relacionarse críticamente con la psicología, porque pensar libremente acerca de la psicología implica contemplar la posibilidad de criticarla. Y tan solo estamos seguros de haber aceptado esta posibilidad cuando la realizamos, es decir, cuando hacemos crítica de la psicología. Mientras no hayamos criticado a la psicología, nunca vamos a saber si teníamos permiso de criticar la psicología. Hay, digamos, una demostración retroactiva de que sí era posible criticar la psicología, de que sí éramos libres en nuestra relación con la psicología en el momento en el que nos atrevemos a criticarla. Esta crítica de la psicología demuestra que podemos pensar libremente acerca de la psicología, porque si no, no nos habríamos permitido criticarla. El pensamiento libre excluye cualquier límite para el pensamiento, cualquier prejuicio favorable a la psicología, cualquier prohibición de la crítica de la psicología. Novena razón para criticar a la psicología, me voy acercando a las que considero más importantes.
Porque tengo la convicción de que la psicología es fundamentalmente una ideología. Y una ideología, por el simple hecho de ser una ideología, debería ser criticada en el trabajo científico al que nos dedicamos en el seno de la academia. Pero ¿cómo distinguir aquí el trabajo científico de la ideología a la que asimilamos la psicología? En mi perspectiva marxista, lacaniana y althuseriana, la ideología es un saber que se hace pasar por el conocimiento, pero que no es conocimiento de una verdad, sino que es puro saber, saber del saber que puede vehicular relaciones sociales, pero que no sabe decir ninguna verdad, no es saber más que de sí mismo, saber del saber. Saber que ya siempre está prometiendo en su funcionamiento el saber absoluto de Hegel. Hay siempre una pretensión de absolutismo en el saber. En este saber, la verdad no es enunciada, la verdad está en enunciación, la verdad está en la acción misma del saber. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, las relaciones políticas, económicas, sociales que está vehiculando. El establecimiento de esas relaciones sociales es la verdad del saber y es precisamente lo no dicho en el saber ideológico. Esa verdad es disimulada sistemáticamente por el mismo saber que no tiene otra verdad que esta verdad. Frente a ese saber que disimula su verdad, se necesita el conocimiento de la verdad del saber, la denunciación de la enunciación del saber con su encubrimiento de la verdad. Esta enunciación es evidentemente crítica. El conocimiento de la verdad del saber es una crítica del saber, una crítica de la ideología. Es en esta crítica, para mí, en la que radica el trabajo científico. Si queremos hacer ciencia, hay que criticar la ideología, y si estamos convencidos como yo de que la psicología es ideología, pues entonces no podemos hacer ciencia de otra manera que criticando la ideología que tenemos más cerca, y en mi caso, como psicólogo, la ideología que tengo más cerca es la psicológica. Como académico siento que estoy obligado a hacer trabajo científico, y entendiendo el trabajo científico de una manera althuseriana, la única manera en que puedo realizarlo es criticando la ideología. Saben, la ciencia para Althusser no es más que eso. Estamos muy lejos de las concepciones positivistas de la ciencia. La ciencia es ruptura con la ideología, y una vez que ya se rompió con una ideología, la ciencia puede convertirse a su vez en ideología. Es lo que ha pasado con frecuencia con el psicoanálisis, por ejemplo. Pero bueno, mientras hay una ideología cerca, hay que estar en ruptura con ella. Es nuestra obligación como académicos, científicos. Décima razón para criticar a la psicología, porque la psicología podría ser no solo una ideología, sino la esencia misma de la ideología. Es decir, el alma que se convierte en cosa, la reificación de lo puramente psíquico, lo sabido que se hace pasar por lo conocido. En términos lacanianos, digamos que la psicología es lo puramente simbólico que se hace pasar por lo real, de lo cual resulta una realidad imaginaria. Esta realidad de la ideología se constituye psicológicamente. Psicológico es el proceso por el que un saber aparece como conocimiento. El establecimiento de relaciones sociales a nivel del saber es también un proceso psicológico. Y los errores cognitivos resultantes podríamos decir que también son psicológicos. Desde su surgimiento, como nos lo demuestra Canguilhem, la psicología estudia los errores del conocimiento y surge del estudio de esos errores que se interponen entre el sujeto y el conocimiento objetivo. Estos errores son la psicología del sujeto. Y la ideología, después de todo, estriba en estos errores. La ideología, desde este punto de vista, está en la psicología del sujeto. Pero uno de ustedes podría protestar y decirme, pero una cosa es la psicología del sujeto y otra es la psicología que estudia la psicología del sujeto. Pero bueno, hay aquí una confusión esclarecedora, yo pienso, hay un lapsus. ¿Por qué se llama de la misma manera la psicología del sujeto que la psicología que estudia la psicología del sujeto? Normalmente la psicología que estudia la psicología del sujeto tendría que llamarse metapsicología y no psicología, porque se está relacionando con la psicología. Pero no se llama también psicología, y pienso que es muy significativo que se llame también psicología. 11ª razón para criticar la psicología, porque aun si la psicología no fuera la esencia de la ideología, que yo lo creo, podemos aceptarla como la esencia de la ideología dominante, la ideología burguesa del capitalismo avanzado, cuyos rasgos distintivos corresponden a las grandes orientaciones de la actual psicología convencional. Por ejemplo, la introspección burguesa que nos hace ver adentro para no ver afuera, prescripción capitalista y psicológica también,
La autonomía del consumidor, solo sujeto a sus gustos, sus deseos, su personalidad, y no sometido a la estructura social, política y económica, ilusión ideológica, psicológica y burguesa. El hedonismo que reduce el propósito de la vida a estar bien, a no sufrir, a no indignarse, a no sublevarse contra nuestra condición de vida. El adaptacionismo que nos hace aceptar lo inaceptable. La connotación negativa del conflicto que conjura todas las luchas con las que podría cambiarse la sociedad. El confinamiento de los problemas al ámbito privado con el fin de preservar el orden establecido en el ámbito público. La reducción de los conflictos sociales, económicos y políticos a puros problemas psicológicos. Y finalmente, las pequeñas revoluciones personales para evitar las grandes revoluciones sociales. Esta última crítica la hace Deleuze y otros críticos de la psicología. En todas esas prescripciones vemos coincidir a la psicología con la ideología burguesa del capitalismo. Tantas coincidencias son sospechosas, desde luego. Siguiente razón para criticar la psicología, porque la ideología burguesa dominante o hegemónica, tal como se expresa en la psicología, debe ser criticada por quien se opone al sistema capitalista. Si queremos destruir al sistema, si soñamos con destruirlo, debemos aniquilar sus dispositivos ideológicos, entre ellos la psicología, pues estos dispositivos protegen al sistema y permiten su funcionamiento. Nuestra lucha anticapitalista debe incluso empezar por una lucha contrapsicológica, porque la psicología está ahí para proteger al sistema que queremos cambiar o destruir. Siguiente razón para criticar a la psicología, porque vivimos en una sociedad profundamente psicologizada. Y no se puede criticar la sociedad psicologizada en que vivimos sin criticar su psicologización. Y no se puede criticar esta psicologización sin criticar la psicología. Criticamos la psicología cuando criticamos el hecho mismo de que la sociedad parezca girar en torno a fenómenos psicológicos como el deseo de los consumidores, la personalidad de los dirigentes, las simpatías o antipatías de los votantes, la depresión de los jóvenes y toda la demás parafernalia psicológica con la que se ocultan fenómenos objetivos y materiales como el desempleo, la miseria, la desigualdad, la lucha de clases, la opresión, la explotación, la marginación, la acumulación de capital, etc. Siguiente razón para oponerse a la psicología y criticarla, porque la psicología tiende por sí misma naturalmente al idealismo. Y yo soy materialista y creo conocer el peligro del idealismo, el que haga olvidar, por ejemplo, la estructura material de la sociedad, las relaciones materiales, la base material. Al hacernos olvidar todo esto, el idealismo podría permitir que todo esto se reprodujera y que nadie pudiera cambiarlo. Pasaría ahora, es bastante más breve, a por qué, al relacionarme críticamente con la psicología, opto por la psicología crítica y no por una crítica a la psicología desde fuera de la psicología. Es decir, ¿por qué mantenerme dentro y fuera de la psicología al mismo tiempo, como tantos otros psicólogos críticos? En primer lugar, porque la psicología crítica, digamos, esta es una razón moderada, porque la psicología crítica es la única psicología que nos permite dar un paso adelante en el desarrollo de la psicología, lo cual, en la perspectiva epistemológica actual, exige necesariamente que la psicología se critique a sí misma y sea verdaderamente reflexiva, que se torne sobre sí misma y sobre sus condiciones de posibilidad. Así como la filosofía, a partir de Kant, presupone siempre la crítica y sabe que no se puede prescindir de ella, así también la psicología debería admitir que la noción actual de ciencia excluye la posibilidad misma de una ciencia acrítica o no crítica. Si queremos hacer ciencia, tenemos que hacer crítica, y si la psicología se pretende científica, pues que empiece por ser crítica. Si no, se va a ubicar en una etapa precrítica, prekantiana, que está superada en otras ciencias, y por alguna razón la psicología encuentra la manera siempre de evitar el desarrollo de los esquemas epistemológicos, de los criterios epistemológicos con los que evalúa su propia rigurosidad científica. Segunda razón para optar por la psicología crítica, porque la psicología crítica, a mi juicio, es la única psicología científica, al menos si entendemos por ciencia lo que yo entiendo, lo que Althusser entiende, la ruptura con la ideología, la ruptura con la misma ideología psicológica, la ruptura con la psicología desde dentro de la psicología.
Tercera razón para optar por la psicología crítica, porque nos permite estar en la psicología sin encerrarnos en la psicología, sin explicar siempre lo psicológico por lo psicológico, en un círculo vicioso ya denunciado por Klaus Holzkamp, como saben, el fundador de la psicología crítica actual. Klaus Holzkamp acusa a la psicología de explicar siempre lo psicológico por lo psicológico, aún en el caso del conductismo. No sé si han pensado, los estímulos y las respuestas son tan psicológicos los unos como los otros. Se les podría acusar de mentalismo a los conductistas, usando su misma arma, por hablar de unos estímulos. Finalmente, esos estímulos de los que nos están hablando no es el mundo material, real, tangible, sino que es lo que ya el sujeto interpretó como estímulos, ya forma parte de la esfera psíquica del sujeto. Estamos encerrados en la esfera psicológica, explicando lo psicológico por lo psicológico, y no salimos de eso. Al mantener un pie adentro y un pie afuera, en la psicología crítica intentamos explicar lo psicológico por lo no psicológico. A veces le digo a mis estudiantes en Morelia que el secreto de la psicología está en la Facultad de Economía, en la Facultad de Historia, en la Facultad de Sociología. Nosotros solo nos ocupamos de los epifenómenos, de los efectos, pero si queremos ir al fondo de lo que estamos estudiando, hay que salirnos corriendo de la psicología, de la Facultad de Psicología, y solo vamos a encontrar las consecuencias de los efectos, pero las causas son, me gustaría llamarlas metapsicológicas, recuperando nuevamente el término metapsicología, están más allá de la psicología. Estamos en un ciclo vicioso en la psicología, estudiando lo psicológico por lo psicológico siempre, en una masturbación teórica permanente que no nos lleva a ningún lugar. Finalmente llego a la razón principal en la que se va a centrar mi ponencia, y va a ser finalmente el final de lo que les quería decir. ¿Por qué optar por la psicología crítica? Porque nos permite luchar contra la psicología sin renunciar a la psicología. Esto es posible porque la psicología crítica, como ya lo observó Ian Parker, está simultáneamente dentro y fuera de la psicología, como lo dije ya varias veces. Al permanecer dentro de la psicología, puede sacar provecho de esa arma ideológica poderosísima que es la psicología. Si quisiéramos luchar contra la psicología sin la psicología, creo que la psicología tendría ventaja sobre nosotros, porque dispondría del arma ideológica de la psicología contra los críticos de la psicología. ¿Por qué no usar la ideología también? ¿Por qué no enfrentarse a la psicología en el terreno ideológico? Nuestra lucha puede ser ideológica, también ideológica y no solo científica. Entonces, al permanecer dentro de la psicología, podemos utilizar la psicología contra ella misma. Sin embargo, aquí el problema es que cuando usamos una ideología, corremos el riesgo de hacernos usar por la ideología que estamos usando. Es algo que ya había platicado con Rodrigo de esto ayer. La ideología, tal como ya lo veía Althusser, es algo que no podemos instrumentalizar, usar. Cuando empleamos una ideología, en ese momento, sin darnos cuenta, empezamos a ser empleados de la misma ideología. Como ya lo había observado también Lacan en relación con el lenguaje, no somos los que empleamos el lenguaje. Cuando queremos emplearlo y cuando estamos empleando el lenguaje, es él el que nos está empleando, explotando y haciéndonos hacer lo que queremos. La ideología tiene esta habilidad para utilizarnos cuando queremos utilizarlo. Entonces, si nos quedamos dentro de la psicología, únicamente utilizando la psicología contra ella misma, finalmente seremos utilizados, instrumentalizados por la misma psicología. Entonces hay que mantener un pie afuera. ¿Y para qué es mantener el pie afuera? Para tratar de no dejarnos, de resistir a esa instrumentalización de nosotros mismos por la psicología. Cuando hablo de la psicología, no estoy hablando solo de la teoría, sino también de la práctica, de la lógica institucional y todo lo demás. Hay que mantener un pie en la academia de la psicología y otro pie afuera, en la movilización, en los partidos, organizaciones, donde sea que uno milite. Y curiosamente, ese pie afuera de la academia es el pie de la ciencia, porque es el pie que rompe con la ideología que está imperando en el interior de la psicología. Es decir, la única manera de tener un posicionamiento científico es manteniendo un pie fuera del ámbito académico, donde lo que impera es el posicionamiento ideológico. Entonces, para disponer del arma de la ciencia, mantenerse fuera de la psicología, en ruptura con la ideología psicológica, fuera de la academia, y no solo dentro de la academia,
y para poder al mismo tiempo luchar políticamente, terreno de la ideología, quedarse dentro de la academia, peleándose con los colegas, tratando de abrir materias críticas, pero también discutiendo la teoría con los mismos argumentos de la teoría. No sé, quizá para algunos de ustedes, los más radicales, les parezca muy mal que algunos mantengamos un pie dentro de la academia. Ya me advirtió Rodrigo que me estoy protegiendo contra posibles... Yo no he dicho nada. Críticas, pero bueno, la idea es que ese pie adentro es también para poder luchar en el mismo terreno de la psicología. Es todo lo que tendría que decir. Muchas gracias. Ya, David. Gracias.